No, señorita. Hello. No, no te escucho todavía. Y tampoco te veo por el momento. Tu pantalla no, tu pantalla está negra. Ya estás apareciendo. Ya te veo, pero no te escucho. Mira, a veces cuando tienes esos problemas de audio, ahí es donde está el microfonito. Ahí hay una opción donde dice probar altavoz o mirar el tema de la configuración. A veces es eso que de pronto no tienes seleccionado. Quién sabe. Sí, yo te veo perfecto. Pero quién sabe qué está pasando con el audio y Automáticamente entra. no, pero si quieres yo te puedo configurar eso. Desde la invitación, desde la invitación que yo te haga, si quieres yo te hago para que se te abra la cámara de uno. Porque eso Ah, tiene forma de parametrizar eso. ya. Porque en el otro sí me quedó una entrada a la cama. Ujú. So, hello, Bueno, how are you? fine, thank. Excellent, very good. Bueno, no practiqué lo que dijimos el viernes, Ay, pero sí quería, como quisiéramos un recorderis como desde el principio, ujú, para refrescar otra vez los verbos, los tiempos, y pues como hablar algunas cositas así pequeñitas. ujú. Listo de No uno. sé si, porque pues como casi no estoy practicando, para que no se me vaya olvidando. No problem. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Desde dónde arrancamos? Pues si quiere arranquemos desde el principio. Lo que pasa es que el principio lo podemos ver muy rápidamente. De pronto es como si tienes alguna duda, cualquier cosita, pues ahí de pronto lo resolvamos más que de pronto que lo repasemos y ya de pronto hacer unas preguntitas y unas conversaciones ahí para ver cómo estás con el tema del entendimiento. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces aquí, ¿ves el archivito? Sí, Perfecto. sí. Estoy Listo. buscando aquí el cuaderno. Sí, presente simple to be. Ujú. Listo. Entonces, presente simple to be, pues nosotros arrancamos con que la clase, o digamos, o te especifico, te aclaro o te puntualizo pues un poquito más para qué se utiliza esto. Este verbo to be, pues para nosotros hablar en presente, se utiliza no para el tema de rutinas, porque yo no digo yo soy o yo estoy tal cosa, no lo hago tanto como parte rutinaria, como lo hacemos con los otros verbos diferentes al to be. Esto lo utilizo más para el tema de descripciones generales. O sea, mira que cuando yo digo yo soy, yo estoy, pues mira que estoy haciendo descripciones muy puntuales y ahí también venimos ligados o lo conectamos con todo el tema de adjetivos. Entonces, esto generalmente o por lo general se explica al principio porque hace parte muy importante del tema de presentaciones e introducciones personales, ¿cierto? Porque por lo general cuando tú conoces a una persona por primera vez, pues además de las formalidades del hello, good morning, ta, ta, tan, y todo el tema de las despedidas, la mayoría de veces te van a preguntar pues por tu procedencia, por tu empleo, por tu actividad actual y digamos por cualquier cosa adicional que quieran saber de ti. Listo, como todo el tema de preguntas que nosotros hacemos sobre como la información personal de las personas, casi todas se pueden resumir o se pueden utilizar mucho en el tema del verbo to be. Listo, entonces si nosotros vemos preguntas como el famosísimo Where are you from?
como el famosísimo Where are you from, pues ahí finalmente, pues ya nosotros vamos a saber responder, ¿cierto? Entonces digamos, Where are you from? Where are you from? Where are you from? Pues obviamente, pues podemos responder con nuestro amadísimo y estimadísimo I am from, ¿sí o no? Listo, esto que te estoy escribiendo en rojito te queda en la grabación, pero no te queda en el archivo, listo, porque digamos el archivo ya lo tenemos como, entonces simplemente es como para ir repasando y para no llenar como el archivo de tanta cosita, listo, pero en la Sí. grabación te queda. Listo, entonces I am from, pa. Y obviamente me pueden voltear la pregunta, y digamos, recordemos que ese you también aplica para singular o para plural, listo. Entonces digamos, estás en encuentro con una pareja, están de paseo, se fueron para México, se fueron lo que sea, y de pronto ustedes están hablando pues apenas en la mesa, ahí desayunando pues con el buffet, y se encuentran con una parejita que de pronto, ay, empiezan como a practicar y hablar, y de pronto les preguntan, where are you from? No solamente puedes responder de manera individual, sino que puedes responder de manera colectiva. Entonces, el I am from es yo soy. ¿Cómo sería el nosotros somos de? Your. Ujú, nosotros. Ah, nosotros, perdón. With, We, we are from exactly. We are from, Colombia. de, ajá. Ah, Ujú. bueno, ahí se omite el de, ¿cierto? Hey, we are from Colombia, we're from Medellín, we are from Latin America. Ya lo que quieres decir. Listo. Y de pronto también el recorderis de las pequeñas contracciones que nosotros podemos utilizar, ¿sí o no? Las formas de contraer y la pronunciación que cambia un poquito. Este es I'm, I'm. I'm. Este es she's, este es is, it's, Is, we, Juan, ¿cómo se pronuncia el de él? he's, he's, Gis. no con la H, como la J, he's. Ah, his. Mm, listo. Where, there, They, and your. Ay, perdón, your. Sí. Esos son los básicos y eso, obviamente, para resumir toda la cosa. Entonces, podemos decir de lugar de procedencias. Listo, continúa la conversación, y de pronto como pasan de ese tema a donde son, y de pronto les preguntan, ve, ¿qué hacen? Como en el tema de profesiones o en el tema de trabajo, ¿cierto? Entonces, les podrían hacer una pregunta como, les podría hacer una pregunta como, what do you do? ¿Sí o no? What do you do? Aquí mezclando un poquito el presente simple con los verbos diferentes al to be, y la respuesta no necesariamente tiene que ser yo trabajo en tal lado, sino que yo también lo puedo responder con el I am si quieres hablar de tu profesión, ¿sí o no? Entonces de ahí, digamos, si yo te pregunto, what do you do? Y yo te pregunto, ¿cuál es tu profesión? O sea, tú eres qué. pues yo podría decir, eh, I am administrator. Bien, I am. Y aquí recordemos, agregamos nuestros artículos, una administradora. And Ah, ya. administrator. Listo. Administrator o si nosotros queremos agregar el tema de administrador de negocios, entonces a business administrator. Listo. Listo. Business. Y así sucesivamente. Listo. Entonces aquí, muy sencillito ese tema del verbo to be. Y recordemos que finalmente tenemos el afirmativo, el afirmativo, el negativo y las preguntas. Entonces, este con el verbo to be es muy sencillito, pues simplemente recordemos la negación del verbo to be es con el not, ¿sí o no? Si nosotros vemos acá, lo único que tenemos que agregar es nuestro not y ya. Eso es lo único que necesitamos recordar, ¿cierto? Y recordemos que también se pueden hacer las contracciones de eso, ¿cierto? Entonces uno puede decir, I'm not con lo mismo, we're not, ¿cierto? Y luego tenemos las preguntas, los dos tipos de preguntas que tenemos, que son las nuestras preguntas yes, no y nuestras preguntas de information. Recordemos que lo único que cambia ahí es que con el information le estoy agregando simplemente el verbo.
perdón, las palabras WH. Who, what, where, why, when, or how. ¿Ok? Sí, sí, no me acordaba. Exactamente. Y recordemos que acá también cuando yo quiero hablar de mí mismo, para eso también se utiliza el verbo to be. Se utiliza el verbo to be para hablar de todo lo que tiene que ver con descripciones personales. Entonces ahí también lo empatamos o lo unimos un poquito al tema de lo que hemos estado hablando de los adjetivos, ¿cierto? Entonces uno puede decir todo el tema de la edad, entonces uno empieza a hacer como sus descripciones personales. Entonces, como fuera a llenar un formulario o si estuvieras como de pronto en una entrevista para una embajada, para una visa, para algo, entonces te pueden, de pronto te preguntan, bueno, tell me about yourself o cuéntame sobre ti. Tell me about yourself. Eso es cuéntame sobre ti, ¿cierto? Y luego empiezas a decir, entonces, Tell me es, cuéntame. tell me es cuéntame. Tell me about yourself y empiezas. Entonces, arranca. Si yo te digo tell me about yourself, me vas a decir, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De a dónde eres? ¿Y cuál es tu profesión? Entonces yo te digo, hello, tell me about yourself. Eh, ah, I am living in Medellín. Ok. Bueno, acuérdate primero. ¿Cómo te llamas? Edad. Bueno, espera, entonces sería, my name is Graciela Vivas. Eh, I am 41 years old. Eh, ¿Qué haces tu profesión? bueno, I am an administrator. Entonces, si es con administrator, es an. Esto. Sí, no, ¿cómo dijiste ahorita? I am business Business administrator. administrator. Puedes decir an administrator o a business administrator. Eh, Y ahí sí puedes agregar lo que ibas a decir. bueno, I am living. In Medellín, right? Or in Sabaneta. Bueno, I am living en la estrella. Okay, very good. Hasta ahí. Very good. Perfecto. Entonces así, presentacioncita básica, mire ahí de pronto, me asustó un poquitico, pero mira que es muy sencillito, ¿cierto? Muchas veces lo que se buscan en este tipo de entrevistas es simplemente primero, pues que de paso o que de pronto muestres un poquito de entendimiento del idioma, pero a veces uno se dice, no, entonces que tengo que hablar de toda la historia de mi vida. No, muchas de esas instituciones o todos esos países donde yo busco de pronto ir a visitar un tema de visa, realmente son muy sucintos y muy precisos en las preguntas que les van a hacer. Entonces te pueden decir como una pregunta, háblame de tu trabajo, ¿qué haces? Entonces ahí lo miramos un poquito más adelante con el tema de los verbos diferentes al to be. ¿Listo? Entonces, y esto también se utiliza para describir a las personas. Entonces ahí, si tú quieres hacer una descripción de una persona o de pronto, no sé, te llaman a algo, entonces ve, cuéntame un poquito, o ve, te voy a mandar una camisa o te voy a mandar algo que te gusta. Entonces tú dices, mira, I am happy, I am tatatán, o yo soy alto, yo soy bajo, todo el tema de descripción física. Entonces tú puedes decir lo que también vimos la semana pasada perdón, en la clase pasada con esos adjetivos que buscaste. Entonces, I am skinny, yo soy delgado o delgada, o I am more or less, I am fat, yo soy pues gordo o trozo, y así sucesivamente. I am short, bajito, I am tall, alto, y así sucesivamente. Entonces, todo se utiliza. Y también se utiliza el tema del verbo to be, para hablar del tema de las descripciones del clima. Si nosotros empezamos a hablar de todo el tema del clima, por lo general siempre se utiliza también con el verbo to be. Entonces uno dice, ve, está lloviendo, está tal cosa, está haciendo sol, está caliente y está frío. Entonces el verbo to be también lo utilizamos para eso. Entonces aquí sí me voy a ir un poquito más abajito para que
aprendamos un poquito vocabulario que tiene que ver relacionado con el clima. De pronto, ¿cómo es el clima de Medellín o cómo es el clima de La Estrella? Entonces, pues para que digas más o menos, o si alguien estás chateando con alguien, entonces ve cómo está el tema de todo eso. Entonces, podemos hablar de weather. O sea, aquí, sencillito, vamos a aprender un tema de vocabulario para el clima. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente te voy a preguntar, y yo sé que algunos lo sabes. Weather es clima. Weather is clima. Listo. Entonces, June, class. First, let's talk about the seasons. Seasons. ¿Sabes qué significa la palabra seasons? Cálido. ¿Cómo? Cálido, no. Seasons significa la palabra temporadas o estaciones. Ah. Y resulta que nosotros, pues en inglés o en el mundo general, tenemos 4 estaciones. ¿Te acuerdas cuáles son esas 4 estaciones? Y de pronto sabes cómo se dicen en inglés. No, en inglés no. Si yo hablo de la Primavera, otoño, primavera, verano. exactamente, esos son, e invierno, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo con primavera, empiezan por esas palabras y de pronto sabes qué podría terminar ahí para decir primavera. Puedes pensar en un almacén de calzado famoso que existe acá, o unos colchones. Spring. Muy bien, very good. Spring. La palabra spring significa primavera. Lo que pasa es que spring, como otra definición, también significa resorte. Entonces, pues las empresas de colchones Spring, de pronto es por el tema de que los resortes del colchón. Entonces, spring es primavera o spring step, así sucesivamente. Entonces, nosotros en Medellín somos la ciudad de la Eternal Spring, la ciudad de la eterna primavera. Ah. Ujú. Listo, spring. Entonces, seguimos en el orden del clima. Entonces, primero tenemos la primavera, luego tenemos el verano, ¿cierto? Después de la primavera viene el verano. ¿Sabes de pronto cómo se dice verano en inglés? Empieza así. Summer. Very good, summer. Es que no sabe. Verano. ¿Cómo se pronuncia? Summer, summer. Ay, Juan, no te entiendo. Summer. Mira, te voy a Summer. escribir. Sí, aquí te voy a Como escribir la con T, pronunciación. como Summer. No, no, no. Que es como un summer, pero sin la E y con una O. O con una A más o menos. Summer. Así. Summer. Summer. Ujú, Summer. listo. Entonces, ¿qué temporada, qué estación sigue? Eh, primavera, verano, otoño. Listo. El otoño tiene 2 palabras. Una palabra viene muy asociado al tema de la caída de las hojas en los países del norte. Entonces, una de las señales de que viene el otoño es que los árboles empiezan a mudar y empiezan a deshacerse de sus hojas. Y eso lo asocian a un término para hablarlo así. ¿Sabes cómo se dice cómo se dice la palabra caer en inglés? Caer, no. Es así. Fall. 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 Ujú. Fall es caer. Dame un ejemplo con caer. Ujú, claro. I fall when I skate. Me caigo cuando patino. Mm, Pero este fall, pues en este caso específicamente de las estaciones, viene más al tema de que las hojas se caen del árbol, ¿sí o no? Que las hojas se caen del árbol, entonces lo llaman así. Y esto es una de las estaciones que tiene una particularidad. Tengo 2 formas de decir la palabra otoño. Existen 2 formas de decir la palabra otoño. La primera es esta fall que tenemos ahí.
Y la otra que tenemos es como casi que la traducción literal, casi que lingüística también de otoño, que es autumn. 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 Autumn, very good. Autumn. Perfecto. Y luego ya terminamos con nuestra última estación, que es el Invierno. very good. ¿Sabes cómo se dice invierno en English? Mm. Empieza así. Winter. No, muy cerquita, solo cámbiamelo una letra. Winter. Winter. Mm, ¿Qué es lo que es winter? ¿Por qué dije eso? No, porque es una palabra no, simplemente, o sea, ¿qué hiciste? Un trabajo súper bien que hiciste ahí. Lo que pasa es que cuando yo te doy como una pistica cómo empieza, tú empiezas a pensar en muchas palabras que tienes o que conoces que empiezan por W N o por una letra en particular. Y pensaste en la palabra ganador, que es winner. Listo. Entonces tú puedes empezar a hablar del tema del clima. Primero, si te preguntan, ve, entonces en este momento en Colombia, what is the weather in Colombia? Entonces de pronto te preguntan así, what is the weather like in Colombia? Que what is the weather like significa cómo es el clima o qué tal es el clima o a qué se parece el clima en Colombia. What is the weather like o what is the weather in Colombia con ese like o sin el like. Y luego tú puedes empezar a decir por B, qué estación estamos en este momento. Entonces tú puedes decir, in Colombia, it is, pues vamos a decir que es winter porque está lloviendo tanto, entonces uno ni sabe cuándo es invierno, cuándo es verano. Entonces, sí o no. It is winter, pero así sencillito. ¿Listo? Listo. Entonces, primero empezamos con eso, con el tema de las estaciones o el clima que se utiliza. Listo. Luego vamos a hablar del tema de el cielo. Vamos a hablar de todo el tema de cómo se escribe el cielo. Y de pronto cuando digo el cielo, no es que el cielo sea azul y que tal cosa, que esté bonito, que esté feo, sino que yo puedo decir cómo está Está el día nublado. exactamente con todo ese tema, si está nublado, si está soleado, si está medio tatatán y así sucesivamente. Entonces, primero, empecemos con el más sencillito. Cuando el día está claro, yo digo que está soleado. ¿Sabes cómo se dice la palabra sol en inglés? No. Sun. Sí, Pero porque me duda si se la sabía, ¿sí? Sun. hoy está haciendo un sol increíble por acá. Ah, very good. Entonces, sun es sol, ¿cierto? Pero vamos a agregarle o empezar a hablar en la connotación de un adjetivo soleado. Entonces, soleado, le tenemos que hacer un pequeño cambiecito a la palabra. Entonces, soleado lo vamos a decir que es sunny. ¿Listo? Entonces uno dice, it is sunny. ¿No? The day is sunny. Or today is sunny. ¿Qué es lo que es esquí? Sky es cielo. Ah, sky. Sí. Si vas a pronunciarlo ski, pues cambiamos la Y por una I latina. Cielo. Listo. Entonces uno diría, it is sunny, the day is sunny, or today is sunny. Listo. It is sunny. The Day, the day is sunny. Today is sunny. mm, very good. Perfecto. Luego seguimos que
vamos a decir que se empiezan a formar unas nubes en el cielo. ¿Sabes cómo se dice la palabra nubes en inglés? No, Empieza así. nunca la he Espera, espera. visto. De pronto sí la has visto. Va a tocar seguir jugando la horcadita y se adivina. Listo. De pronto has pensado, puedes ver una palabra parecida que empieza con esas tres letras. Clon, 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 ¿Mm? clothing, Close, sí, close, ahí es una palabra parecida en el sonido. Y nubes específicamente es cloud. cloud. Ujú. No sé si has visto mucho el tema que, digamos, con el cambio de tecnología, muchas cosas están yendo a la nube, pues a la nube tecnológica donde se guardan en servidores virtuales y demás. Mucho de pronto vas a ver Ah, en los servicios cloud, que cloud yo no sí, sé sí. qué, que guardan en el cloud yo no sé cuánto. Muchos de esos servicios ya que existen en la nube, pues tienen esta palabra, cloud. Eh, eh, ¿Qué puedo decir? I am cloud. Tú eres una nube, No, estoy mal, pero yo quiero decir estoy. ¿ok? Estoy sobre la nube, en la nube. Estoy en las nubes. Listo. Entonces ahí simplemente le tendríamos que agregar en la preposición del lugar. Que tú dices I am cloud, yo soy nube. Nos falta el en. Ah, Entonces, o on sea, es I am on the cloud. I am on the cloud. Ah, ya. Sí. Ahí utilizaríamos más, o sea, eso todavía no hemos llegado a ese punto, pero utilizaría más el on que el in, porque el in es adentro de. Entonces, no necesariamente que estoy dentro de la nube, sino que estoy sobre la plataforma de la nube. Ah, ok. ¿Listo? Pero eso obviamente lo vamos más adelante. Pueden Listo. subirlo un poquitico, yo miro lo de soleado, que estaba Claro. anotando ahí una cosita. Cloud, cloud, Claro. no. Entonces aquí Listo, ya puedes bajar. vamos a hacer la transformación muy parecida. Vamos a cambiar. Y ahí vamos a aprender muchas veces o te vas a dar cuenta de que muchas palabras se pueden transformar de un tipo de gramática a otro, simplemente quitándoles o agregándoles ciertas letras. Eso, digamos, se conoce también en español como el tema del uso de los prefijos y los sufijos. O sea, un prefijo es unas letras que se ponen antes de una palabra raíz para hacer otra. Y los sufijos son lo mismo, pero al final, que se pone algo al final para cambiar el significado de una palabra. Entonces hacemos el mismo caso que hicimos con sun. Sun, sol, le agregamos una Y para convertirlo en adjetivo soleado. Vamos a hacer exactamente lo mismo con nube. Cloud es el sustantivo y cloudy sería el adjetivo. Esto es nubado o nublado, como lo quieras decir según la Real Academia de Español. Creo que nos aceptan los dos, nubado o nublado. Listo. Entonces, lo mismo, podemos decir, it's cloudy. Today is Entonces yo cloudy. puedo decir, en the sky, Ujú, bien. eh, in the sky, y, y cloudy, Is cloudy. Ujú, y cloudy. very good. Muy bien. The sky is cloudy. Very good. Today is cloudy. Oh, mm, the day is cloudy. Pues, según. Justo. Y resulta que yo también sobre el tema de cloudy le puedo agregar algo según la intensidad de la nube. Es decir, porque hay días que están nublados y hay días que están
parcialmente nublados. Entonces, si yo quiero decir ese parcialmente, pues también puedo agregarlo en un adverbio, que un adverbio es una palabra que describe un adjetivo, o sea, la descripción de la descripción, por decirlo así, y puedo decir parcialmente sería partly cloudy. Lo que pasa es que el parcialmente lo puedo decir porque yo no necesariamente digo que está parcialmente soleado, no. Yo digo más bien que está parcialmente nublado. ¿Ok? Listo. ¿Cómo se pronuncia ahí? Par- Partly cloudy. Partly. Cloudy. Partly cloudy. El ly está en part. Partly cloudy. Carly. Carly. Ujú. Ah, entonces yo puedo decir Carly. Y Sonny. Ujú. Sí, parcialmente soleado. También lo puedo utilizar. Listo. Bueno, entonces sigamos con la precipitación. Bueno, está nublado, pero no ha empezado. Bueno, ya cuando las nubes se ponen negras, ¿qué viene? eh, Oscureciendo. Ok, ¿Qué? y además de oscureciendo, ¿qué va a pasar de pronto? Anochecer o Antes más que todo. atardecer. No necesariamente, eso es más el sol que las nubes. Entonces, cuando las nubes están blanquitas, el día está bonito, no pasa nada, pero se van oscureciendo, se van poniendo gris, se van poniendo casi negras, significa que ¿qué va a pasar? A llover. Exactly, very good. Listo. Entonces, lo que sigue la palabra lluvia. ¿Sabes cómo hablar de lluvia en inglés? Mm, mm. ¿A ti te gusta el rock de pronto? No. Ah, bueno, te iba a preguntar si de pronto hay una canción muy famosa, hay una banda que se llama Guns N' Roses que se llama Lluvia en Noviembre. Ah, de pronto sí. Rain, November Rain. Rain es lluvia. Listo. Y luego hacemos exactamente el mismo ejercicio que hemos estado haciendo. Vamos a pasar de lluvia a lluvioso. Rainy. Exactly, very good. Y aquí te voy a hacer de pronto una aclaración. Mira que acá estamos hablando de lluvioso como el adjetivo. Muchas veces pueden preguntar, ve, ¿y por qué no digo está lloviendo? O sea, yo lo puedo hacer y lo puedo decir sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que ahí voy a utilizar el presente progresivo, que ahí es más que todo para una acción que está sucediendo en el momento. Entonces, si yo digo it is rainy, es porque está lluvioso. No quiero decir que está lloviendo aunque lo esté haciendo en ese momento, sino que estoy haciendo una descripción más que una acción. Pero también lo puedo decir que está lloviendo. It is raining. La diferencia es que una cosa es una descripción que yo estoy haciendo y otra cosa es una acción que yo estoy mencionando. Entonces aquí tenemos que tener un poquito cuidadito en el tema de esa pequeña particularidad porque suenan también muy parecidos. Lluvioso es rainy y lloviendo es raining. Ah, ok. Pero igual las dos formas de uno decirlas está bien. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en la diferencia es que uno estás describiendo cómo está el cielo y en la otra estás diciendo específicamente qué está pasando, que realmente es lo mismo, pero ya. Listo, ya más adelante cuando hagamos el presente progresivo, pues miramos todo ese tema del ING y demás. Listo. It is raining. Y luego también a la lluvia le podemos agregar como su intensidad, ¿cierto? Porque hay veces que está lloviendo suave, está lloviendo poco, está lloviendo leve y hay veces que está lloviendo muy duro, ¿sí o no?
Entonces aquí puedo agregar también los adverbios o las descripciones de la lluvia, que puedo decir is lightly rainy. ¿Ya? Es lightly es levemente o suavemente. Lluvioso. Y luego tengo el opuesto de light, que light también puede significar, ¿cómo es? El opuesto de pesado, el liviano, ¿sí o no? Y también puedo hablar de pesado. Y pesado lo vimos en los adjetivos de la clase pasada. ¿Te acuerdas de pronto cómo se dice pesado? Mm, Strong. Ah, no, ese es duro. Strong es fuerte. Ujú. Fuerte. Sí. A ver, está en una de estas al final. ¿Quién la listica? Heavy, heavy. 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 Entonces aquí vamos a decir que pesadamente o fuertemente, entonces también podemos decir heavily rainy. Lluvioso. Yo no. Entonces puedo decir it is raining. Ay, ¿cómo es que se pronuncia? Levemente. Lightly. Lightly. Lightly rain. Ujú. Yo puedo decir, yo puedo decir, ay, ¿cómo es que comida es que eat o ay, ¿cómo se dice comida? No, cocin, comer es eat, comida. Comer es eat. Comida es food. Entonces yo puedo decir, oh, Repetimos otra vez que se te fue un poquitico de la... the food hot. ¿La comida está caliente? Sí. Decir levemente caliente o ¿cómo te digo? O Ah, más. no, lightly hot. Oh, aquí, ya más adelante, te me adelantaste un poquito, me encanta que me adelantaste un poquitico, vamos a hablar de la temperatura del día. Y ahí te voy a enseñar también unas palabritas que podemos utilizar para temperatura. Realmente, si algo no está tan caliente, yo no digo que no está tan caliente o está levemente caliente, sino que digo que está tibio. Que hay una palabra en específico para hablar de tibio. Ah, tibio, tibio, sí. Ujú. Ujú, ujú. Sí, sí, uno no dice levemente caliente, sí, es Sí, cierto. o sea, lo Está puedes tibio. utilizar, lo que pasa es un poquito rarito, pero pues que, o sea, gramaticalmente y verbalmente o lingüísticamente esté errado, no está. Lo que pasa es que es muy poco utilizado. Listo. Bueno, entonces, sigamos. Entonces tenemos sol clarito, las nubes, el, la lluvia, y luego algo que muy pocas veces pasa en Colombia y realmente muy pocos han tenido acceso a verlo, que es el tema de la nieve. ¿Sabes cómo se dice nieve en inglés? Empieza así, como Blancanieves. Empieza, ¿cómo? Skin.
Snow. No, no. Snow. Snow. Ujú. Snow es nieve. Luego hago exactamente la misma transformación. De nieve a nevado sería snowy. Snowy. ¿Cómo es? Ujú, así como lo pronunciaste, está muy bien. Snowy. No. Y it is snowy. Today is snowy. Today is snowy. Ujú. Very good. Listo. Entonces esos son los principales. Pues digamos ahí hay otros que podemos utilizar que pues te los digo como para que los sepas pues, pero realmente lo utilizamos muy poquito, que más como para el tema vocabulario. Tenemos el hail, que es el granizo. Sleet, que es agua, nieve, por decirlo así, que cuando la nieve está mojadita, pues y no muy compacta, también se dice agua, nieve. Listo. Para que los conozcas como de vocabulario, pues. Entonces a ese granizo también se le pone. Sí, está granizado. Ujú. Ahí más que todo, ahí sí no suena tan como chévere decir granizado, sino que ahí más que todo se utilizaría el presente progresivo para decir que está granizando Ah, ya. con el ing. Pero sí, tranquilamente le puedes agregar la y y le convertimos en el adjetivo. Sí, no hay ningún inconveniente. Pero si lo convertimos, por ejemplo, yo quiero un granizado. Lo que pasa es que el granizado ya tiene una palabra Ah, es específicamente de comida. diferente. Sí, Ah, la palabra granizado, pues coloquialmente en Estados Unidos, un granizado se conoce como un slush. slush, Slushy. slushy, Ujú. slushy. Sí. Granizo. Sleep, Listo. sleep. Y luego Esa vamos a... pronuncia, esa Sleep. palabra se me confunde con sleep de dormir. Ah, bueno, ahí la gran diferencia, o sea, la P y la T suenan muy diferentes. Entonces, porque llegamos esta de aguanieve, sleep, con la T, mira cómo formo la boca, mientras que con la P, sleep. Sleep, sleet. Pero sí, sí se puede confundir un poquitico porque a veces cuando hablo muy rápido se me puede tragar un poquito el sonido y a veces suena un poquito, pero obviamente ahí siempre va a ir el contexto, porque por lo general yo no digo I sleep in my bed, yo hago a nieve en la cama, no, I sleep in my bed, ¿cierto? O como también voy a decir today is sleep, hoy es dormir, pues tampoco tendría sentido. Listo, listo. Entonces vamos para las temperaturas. Entonces, tú ya mencionaste uno que es hot, ¿cierto? ¿Cuál es el opuesto de hot? Frío. Ah, Ujú. no, no me lo sé. Ay, yo sí, yo estoy casi seguro que te dice lo sabes, ya que no te acuerdas es otra cosita, mira, empieza así,
Ah, cold. Ah, ya que sí te lo sabías y diciendo que no se lo sabe. Freezer es que granizado. Freezer es granizado. Ese está muy bien. Freezer Refrigerado. es un villano de Dragon Ball Z, pero también es una temperatura. Y este es, Freezer es congelador. Ah, Freezer con congelado. E, congelador, pero vamos a partir de esa palabra raíz que es freeze. Freeze es congelar. Entonces, para yo hablar de una temperatura que está muy fría, o sea, que está helado, yo puedo decir que la temperatura es freezing. ¿Sí o no? Freezing o puedo decir freezing cold. Aquí el cold es opcional. Si yo digo que, si yo hago en inglés, ve, Canada is freezing. Today in Canada is freezing. Hoy está helado, pues no tengo que decir que es freezing cold porque si algo está helado o digamos por obligación tiene que estar frío. Pero si quiero decir freezing cold, no hay ningún inconveniente. Quiero que vuelva un poquito redundante. Bueno, entonces, como te dije, vamos a hablar de un poquito de las otras temperaturas. Como freezing, hay otra también la palabra tibio. Tibio de temperatura, digamos, de algún alimento, alguna bebida. También cálido, como en el tema de temperatura, es decir, ni muy frío ni muy caliente, sino que está cálido, está templadito, está a buena temperatura, porque yo no digo que la temperatura del día es tibio, yo digo que es cálido, ¿cierto? Entonces ese cálido o ese tibio sería warm. Lo que pasa es que ahí le tengo que dar el sentido según lo que yo estoy describiendo. O sea, la traducción me cambia un poquitico, pues cuando la busco en el diccionario, la busco en el traductor, según el contexto que yo le El estoy dando. complemento que le coloco. Exactamente, porque como te digo, una cosa es la temperatura de los objetos, pues como la comida, como las bebidas, y otra la temperatura del cielo o la temperatura corporal, que pueden ser un poquito diferentes. Ah, ok. ¿Listo? Que yo no digo que yo estoy, yo por la yo no digo es que yo estoy tibio, no, yo estoy como cálido, tengo la temperatura ahí más o menos. Cold es frío, ¿sí o no? Ujú. Y freezing es Freezing, helado. la Listo. Y luego puedo utilizar una palabra para decir que está demasiado caliente. Yo puedo decir que está haciendo un calor abrasador. Es como el opuesto de freezing. Entonces, esa palabra en inglés es scorching. 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 Y luego también simplemente a ver, a hot y a cold le puedo agregar la palabra muy en inglés si quiero ser un poquito más enfático, decir, ve, una cosa es que esté caliente, otra cosa es que esté muy caliente. Entonces simplemente le puedo agregar el very hot o el very cold. Espérate que acá me equivoqué en la escritura, es scorching sin la doble C, scorching. Bueno, ahí tenía una R más en scorching. Scorching. Uno era very hot y el otro era como. Very cold. Que ya simplemente de very significa muy. Listo. Y otro sinónimo para la temperatura para el día, pues yo puedo decir que está templado. Es de templado, pues de temperatura del clima, puedo decir mild. ¿Qué más? Como decir término medio, como la mitad, como ni un mitad. Puedo decir templado.
Entonces, Entonces, digamos, ¿qué es lo que escribiste? mild es templado. Aquí. Como otro sinónimo de cálido, otra forma de decir la temperatura, templado, que ni muy caliente ni muy frío, que el clima está templadito, puedo decir mild. Que mild significa como suave, leve, ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces, the water, the water mild, Weather, ujú, the weather mild, mild. the weather is mild con el verbo to be. The Ujú, weather is mild. ujú, listo. Bueno, entonces aquí, bueno, entonces vamos a pensar en este momento en donde estás en la estrella, ¿cuál es el clima? Entonces, primero me vas a decir en qué estación del año estamos, cómo está el tema del sol y cómo está el tema de la temperatura utilizando el verbo to be. Eh, Entonces, primero, number one, Sería season, number two, sky, y number three, temperature. Entonces, te va a dar como de pronto la introducción. Si estás hablando, puedes decir, in la estrella, y la estrella it is where mild. acuérdate primero, season, sky, temperature. Entonces, primero la estación. Ah, bueno. Is somewhere. Summer, verano. Somewhere. Ujú, listo. Luego el cielo, Eh, entonces, el cielo, entonces sería it is day. ahí el day no lo necesito. Ah, bueno. It is pero, lifting, sunny. Lightly sunny, levemente Esa. soleado. Ujú, listo, también puedo utilizar como sinónimo, partly, partly sunny. Ujú, listo, muy bien. Esto y luego la temperatura. Eh, y, y ¿cómo le coloco aquí? Y it is March. Templado. Sí. Bueno, ¿cómo es que es la palabra templado? Es que ahí me estás pronunciando como uno, como una O y esa O no está por ningún lado, entonces. Mil, es que no sé. Mild, Mile, mild. mile. Me estás diciendo como molde, y yo, ay, está moldeado. ¿Cómo así? Mile. Mild, ajá, listo. Y resulta que ese it is, gracias, por lo general siempre lo utilizamos porque, digamos, el it is es un pronombre que me está reemplazando. Si yo quiero hacer, no O vamos a sea, decir no más, tengo que decir la o sea, palabra. No puedes, exactamente, eso lo tengo que utilizo it decir is porque de siempre sabes. tempere, no tengo que decir la Exactamente, o temperatura. sea, si lo quieres decir, está bien. Lo que pasa es que por lo general hacemos lo fácil o lo hacemos lo conciso, porque si yo digo que está caliente, pues la gente sabe que me estoy haciendo referencia a temperatura. Si yo estoy diciendo que el cielo o que el día está lluvioso, es porque, digamos, yo no puedo decir que la nevera está lluvioso. O sea, esa palabra lluvioso es específicamente
para el clima. Temperatura, el Lo clima, sí. mismo que las estaciones, pero si yo quiero hacer, o sea, como también te abro el espectro un poquitico, si yo no quiero utilizar pronombres, o sea, no es obligatorio que yo utilice pronombres. Lo que pasa es que si no los utilizo, pues tengo que utilizar el nombre común. Que entonces, en vez de decir it is, yo digo the season is para la estación, ¿sí o no? The season is. En vez de hablar del cielo, en vez de decir el cielo o iris, puedo decir the sky is o the day is. El día está, ¿sí o no? Y en vez de decir que es cálido, caliente, frío, yo digo the temperature is. Listo. Temperature. Pero por lo general, como te digo, con el iris, eso no tiene pierde y obviamente sabemos a qué eso nos vamos a estar refiriendo porque el contexto siempre nos va a dar. O en general, tú puedes decir the weather is o el clima. The weather o climate. Y un sinónimo de la palabra weather, perdón, es climate, que es casi muy parecida a la palabra en español. Climate. Entonces, uno puede decir, el clima es soleado, caliente, cálido, lluvioso y frío, tal cosa. Listo. Perfecto. Entonces, un pequeño repasito del verbo to be, sencillito, listo. Entonces, si nos vamos al pasado, al verbo to be en pasado, simplemente recordemos que ahí lo único que vamos a cambiar es el verbo to be en sí. Entonces, creo que tú ya tienes claro el tema con el verbo to be, que tenemos el am, el is y el are. Pues creo que tú ya sabes para qué se utiliza, con qué pronombre se utiliza cada uno de ellos, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al pasado, simplemente vamos a recordar que cambiamos ese are y is por el were. Y ya, eso es lo único pues que tenemos que tener en cuenta. Pues espérame, yo hago otra vez para que lo ubiquemos. Y ya después vamos con él. Entonces, simplemente recordemos que lo cambiamos por el is, por el was, y ya. Lo mismo en el negativo y lo mismo en preguntas, tanto como yes, no, como WH. ¿Ok? Listo. Y lo puedo utilizar lo mismo. Si yo quiero describir una persona cómo era o cómo estaba, ve, digamos, yo estaba enfermo ayer. Digamos, yo puedo utilizar I was, entonces, un ejemplo. Si yo te quiero decir, ¿cómo estabas ayer en emociones? Si yo te puedo preguntar, ve, ¿cómo estuviste ayer? ¿Estuviste feliz? ¿Estuviste triste? ¿Estuviste más o menos? O sea, cuénteme de estado de ánimo, ¿cómo estuviste ayer? Entonces, digamos, yo te puedo decir una palabra. How were you? Bueno, how were you yesterday? ¿Cómo estabas ayer? Bueno, ¿qué me, qué me contestarías de pronto? Mm, where, ¿cómo es que primero es con el where, ¿cierto? Es que no me acuerdo. ¿No? No. Lo que pasa es que yo te estoy preguntando a ti, entonces tú cómo me vas a responder. O sea, sería con el where si vamos a Sí. utilizar el you, sino que tú no me vas a responder con you. Yo te estoy preguntando, yo te estoy haciendo una pregunta con you, tú no me vas a contestar con el mismo you. ¿Con qué me vas a Sería contestar? I Ujú. am, No, pasado, porque te pregunté en pasado. antes I were, I were. no me acuerdo.
Se llama el recordeo. Entonces, Ah, acuérdate. I, she, he, it, was. ah, You, ya, ya, ya. you, we, they, were. Estaba- Es el pasado de... Entonces, ahí sería I was in was Mire la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? How were you yesterday? ¿cómo estuviste? ¿Sí? Ujú. ¿Cómo Entonces estuviste? aquí más que todo es como el tema de emociones. Pues I como, was in the happy. ok. Me dijiste in the happy. ¿Qué No, significa in the happy? Lo que pasa es al, que te pregunto, ¿qué significa in the happy? no, ahí no valí, perdón. Y tampoco va el da. No. No, es que como tú no dices el Ah, feliz sí. o la Sí. feliz. Feliz, sí. ¿No? I was happy. Yeah, I was happy. O I was happy yesterday. Perfecto. Listo. Entonces, te puede hacer también una pregunta. Otra pregunta ahí. Where were Jonathan? What? Jonathan? Yesterday? ¿Dónde estuviste ayer con Jonathan? Mm, sí, lo que pasa es que ahí no te estoy diciendo el con, pero simplemente simplificándolo un poquitico es ¿dónde estabas ayer? ¿Dónde estaban ayer tú y Jonathan? O Jonathan y tú. Ah, ya. Lo que pasa es que ahí el with no lo puse porque, digamos, como estoy diciendo Jonathan y tú, pues obviamente los estoy juntando ya sin utilizar esa palabra with. Ah, bueno. Eh, entonces ahí sería I was. Pues sí lo puedes utilizar. Lo que pasa es que quiero, o sea, cuando de pronto te digo que no alguna cosita, pues no te lo quiero como decir que está cerrada o que no lo vas a utilizar, sino que aquí tenemos que empezar a ser un poquito más Ah, ya. precisos y O es sea, con, estuvimos. Sería exactamente, plural. Sería plural. exactamente, es contestar como me preguntaron. O sea, no te estoy diciendo que no lo puedes hacer, lo que pasa es que te estás alargando las oraciones sin necesidad. O sea, si yo te pregunto por ustedes dos junticos, no me tienes que decir Jonathan y yo, o sí lo puedes decir, sino que lo puedes resumir en un nosotros. Entonces sería we Ujú, were. ujú, Sería we were. eh, y en éxito ujú. a voy. Ah, no, a bow. A bow. Comprando. Sí. Listo. Listo. Y vamos a hacer una combinación y algo que no hemos visto todavía, pero me encanta. Comprando. Entonces, Pues que, te quería no, no, decir no, que no, 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 estuvimos no, de no, compras. no está perfecto, no, 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 no vamos a simplemente a aprenderla a decir, no, o sea, lo dijiste bien, lo que pasa es que vamos a agregar un poquitico. Va es comprar. ¿Cómo dijimos o cómo empezamos a utilizar algo adelantándonos un poquito al temita del pasado progresivo? Nosotros estuvimos comprando. Está perfecto lo Bow. que tú quieres decir. Entonces, ¿cómo Era digo bow, algo así. comprando, comprando en inglés? Comprar es buy. Comprando, ando, indo, endo. ¿Qué le tengo que agregar para que se hace ando, indo, endo? Comprando, jugando, estudiando, lloviendo, el ing. ¿Listo? Entonces, tú puedes decir, nosotros estuvimos en el éxito comprando, ya puedes especificar qué, o
vamos a darte un sinónimo. Estar de compras también se puede utilizar con una sola palabra en inglés, que es shopping. Shop Ah, es ir de compras. Entonces, también puedes decir eso. We were in the Éxito shopping. Porque si tú mencionas el buying, comprando, me queda un poquito mocho, o sea, no por ser sí, chismoso, porque hay que complementarlo o comprando sea, qué. porque exactamente, o sea, digamos, si tú lo das We were in the Éxito buying, bueno, la gente te va a entender, pero siempre de pronto te van a subir la ceja a decir, bueno, ¿qué estabas comprando? Y como te digo, no es para que suene chismoso, sino que cuando tú les ves, estuve comprando, entonces uno espera que te digan qué estás comprando. Entonces, puedes utilizar el shopping como ese reemplazo que no especifica exactamente qué estaba comprando, que shopping es ir de compras, shop es ir de compras. Entonces uno puede decir, we were in the Éxito shopping. Y también te voy a dar una palabra nueva, si de pronto, tú sabes cómo se dice ir a mercar. Eh, no, Listo. Ir a mercar es grocery shopping. verduras o algo así. Lo que pasa es que grocery se traduce como por decirlo ahí a todo lo que tiene que ver con como con el Vale. fruver, como todo lo de compras, pero siempre lo junto y cuando digo grocery shopping es de hacer el mercado general, sea pequeño, sea grande, ir a comprar en el mercado. Entonces, ir a mercar. Mejor dicho, te está hablando aquí en chino. No, no, para nada. Lo que pasa es que acuérdate, yo lo que, o sea, la meta de nosotros o la meta mía también contigo es que, o sea, es chévere aprender a hablar y uno a veces se expande más de lo necesario. O sea, también de pronto cuando te doy ese tipo de explicaciones es para que tú empieces a no hablar, o sea, sí hablar, pero primero a pensar en inglés. Y algo que te tienes que empezar de pronto a familiarizar un poquito con ese tema, Gracie, es que el inglés es muy preciso. O sea, el inglés no es como el español. Nosotros en español somos supremamente carretudos, decorativos, le ponemos arandelas hasta más no poder. En español es muy descriptivo. No quiere decir que el inglés no sea descriptivo. Lo que pasa es que en inglés las descripciones son mucho más cortas. O sea, yo en español hablo, separo con comas, hablo. Y yo en español no tengo un punto, casi en ninguna oración tengo el punto, si está el punto final. Nosotros en español no somos tan fanáticos del punto seguido. Mientras que en el inglés yo tengo que utilizar por obligación un punto seguido para separar las frases, para continuar con unas oraciones. Porque en inglés la coma no se utiliza sino para separar cosas en común. A mí me gusta el mango, la fresa y tan, coma, ya. Mientras que yo no digo, yo voy de compras, coma, 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 coma. En español lo utilizo, soy el rey de las comas, pero en inglés no lo puedo hacer. Y es lo mismo en el tipo de respuestas que estamos formulando. Entonces aquí también tienes que empezar a pensar no resumido, porque no se trata de que resumas las cosas, porque tú finalmente tienes que ser clara en lo que dices, sino que no necesitas ser más elaborada de lo que te están pidiendo. Entonces simplemente también empezar a hablar y eso es difícil. O sea, no te decir que es un tema fácil porque finalmente yo estoy acostumbrado a hablar de alguna manera en español. Al pasarlo en inglés, muchas veces te vas a dar cuenta, ve, pero es que yo no sé cómo se dice esta palabra y muchas veces ya la dijiste, porque digamos el inglés es Sí, mucho más conciso en ese sentido. y lo noté cuando salimos con, yo no sé si Jonathan te contó que salimos con una conocida que es nativa y que Ujú. le están enseñando español. Entonces, ella era muy precisa con lo que le preguntaba a Jonathan y una veces dirá, o como decimos nosotros acá, este tan antipático. Pues claro, ¿no? Y tienes todas las, sí, o Yo sea, le, y y yo, muchas. y yo, es, yo le Ujú. decía, amor, ¿será que le caímos mal? Era, respondía y miraba para el cielo Ujú. y cualquier, sí, y ya. Y era como tranquila, pero yo decía, y nosotros como que queríamos algo más, como nosotros, ay no, le caímos gorda. No,
es para nada. O sea, créeme que es para nada. Lo que pasa es como te digo, o sea, sí es un tema de personalidad, pero no personalidad de que sean groseros ni Pero nada, es un choque sino es un tema, brusco, es un choque. no, claro, es un tema cultural. Y lo bueno de aprender un nuevo idioma es que tú también tienes que aprender la cultura de ese idioma donde tú estás, del cual tú estás aprendiendo. Entonces, digamos, los italianos, si tú quieres hablar italiano, tú casi que tienes que empezar a hablar así, porque los italianos son supremamente expresivos y son gesticuladores a morir. Los franceses son más románticos, son más, le dan como su toquecito sexy a todas las cosas. Los brasileros son muy de parranda y tal cosa. Y los americanos, los norteamericanos y los europeos, pues ahí británicos, tienen a ser un poquito más concisos. Y lo que pasa es que a veces ese choque cultural, como tú mismo dices, es lo mismo. Uno dice, pero ven, yo obviamente acostumbrado en español, que mejor dicho, describo hasta el pelo que tiene mi perro, pues, y finalmente cuando una persona me dice una respuesta tan corta, yo digo, pero bueno, esta es una respuesta más bien cortante, pero no es Exacto. cortante por un tema de amabilidad o un tema de que estoy cayendo mal. Es realmente porque yo en inglés estoy acostumbrado a ser conciso, a no ir más allá de lo que no tengo que ir. Si Hasta yo de quiero, pronto uno lo puede interpretar mal. claro, y yo puedo ser carretú en inglés, es que yo lo puedo hacer. Lo que pasa es que la gente va a decir que qué raco para hablar, qué lora, mejor dicho, para el lora moja hablan en inglés. Lo que pasa es que yo puedo ser carretú en inglés, lo que pasa es que soy carretú con descripciones muy cortas. Entonces uno dice, how are you? Fine. Where did you go? Ta, ta, tan. Lo que pasa es que tú cómo haces o cuáles son de pronto las estrategias para que una persona, si tú quieres algo más de esa persona, pregúntale tranquilamente. O sea, lo que pasa es que si tú le preguntas algo, ellos, o sea, alguien no va a negar una respuesta a una pregunta. Lo que pasa es que a veces uno, como estamos acostumbrados a que en español casi siempre no nos van a dar la respuesta corta, sino que van a ser mucho más elaboradas. Yo ya estoy esperando la respuesta elaborada. ¿Cómo busco o cómo saco esa respuesta más elaborada? Yo tengo que ser claro en lo que quiero preguntar. Listo, sí, yo quiero saber cómo estás, pero también quiero saber, ve, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue ayer? ¿Qué hiciste ayer? Tal cosa. Entonces no tengas el temor a preguntar, ve, ¿y qué hiciste ayer? Pam, 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 y te van a responder. Más se vuelve como un juego de preguntas y respuestas, pero sí, créeme que eso es muy válido lo que tú dices y es algo que le pasa a mucha gente y a veces es un choque cultural, una frustración que yo tengo cuando yo estoy aprendiendo inglés. O sea, me ha pasado con muchos estudiantes que algo que le dicen mucho es, yo siento que no he aprendido, yo siento que no he avanzado. Lo que pasa es que a veces sienten que no han avanzado, no han aprendido porque una frase larga o una idea tan elaborada que tenían en español les toca reducirlo a tan pocas palabras o a tan pocas oraciones en inglés. Y antes yo hago la comparación por volumen. En inglés utilicé tantas palabras y en español utilicé tantas palabras y en inglés utilicé la mitad. Entonces automáticamente me hago el cálculo. Pues igual a igual. Si yo hablo 50 palabras, me tienen que decir 50 palabras en inglés. Ahí es cuando nosotros tenemos que, y ahí cuando no utilizo 50 palabras en inglés y no 30, yo digo, yo hice algo mal. Yo porque estoy hablando, yo no lo estoy haciendo correctamente y no es así. Lo que pasa es que el inglés es mucho más resumido, entonces el verdadero aprendizaje es eso específicamente. Es que yo no te estoy enseñando a traducir. Si nosotros estuviéramos en una clase de traducción, yo simplemente te digo, listo, gracias, hoy vamos a ver 50 verbos. Este verbo significa esto, este verbo significa esto, este verbo significa esto. Esta oración, traduzcámosla. No es mi finalidad, porque tú tienes que aprender a comunicarte. Y al comunicarte es aprender estas pequeñas arandelitas que nosotros estamos viendo. Entonces, eso es como lo chévere les digo, pero es muy bacano lo que tú dices que les ha pasado, porque finalmente eso es algo muy claro. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros llegamos, o sea, de Estados Unidos, pues nosotros llegamos, yo llegué a los 14 años, cuando nosotros empezamos en el colegio, mucha gente decía que nosotros éramos supremamente creídos. Mi hermano y yo, pues, que decíamos que, y literal, o sea, los primeros meses en el colegio, ya después cuando nos conocieron y es familiar con la gente, nos dijeron de frente, es que ustedes eran muy creídos. Y nosotros, ¿cómo así? No, no es que nosotros somos, o sea, de por sí éramos un poquito más tímidos, un poquito más serios, pero realmente es porque nosotros éramos muy cortos de respuestas. Nos preguntaban algo, sí, ya. Y entonces nos decían, Exacto. no, es que ustedes eran más creos y yo. Y después cuando nos conocieron, no, no, no. No, no, es que nosotros tenemos la imagen de que ustedes ya no. Y nosotros les explicamos en su momento. No, lo que pasa es que nosotros somos de pocas palabras, porque así siempre hemos sido de pocas palabras. Ya, digamos, yo en este momento hablo, mejor dicho, yo doy más carreto hasta más no poder, pero porque ya tengo más la idiosincrasia colombiana que la americana.
Sí, sí, pero con ella siempre las salidas han sido así. Es más, Mm, y llegó el esposo el domingo. ¿Qué hay? Bien, tal, la película, sí, tal cosa. Y ya, como muy concisos y nosotros no preguntaron así como más. Jonathan les preguntaba y Jonathan se demoraba una pregunta bien larga y él respondía tan. Y ya. Entonces, y ya. Y quedamos como ese espacio, ese silencio, como que más, que, ay, qué cosa tan horrible. Era un ambiente maluco porque, ujú. porque no se sentía uno como cómodo por la situación que estaba viviendo en ese Claro, y momento. ellos relajados, mejor dicho, hasta más no poder, ellos Ellos totalmente. normales y nosotros éramos los incómodos. No, ya es un tema de ir aprendiendo a la gente, pero eso, no, eso es muy normal lo que sucede. Listo. Bueno, very good. Bueno, entonces aquí tenemos entonces ese was, también lo puedo utilizar, mira, precisamente como lo utilizamos, sino el verbo to be para utilizar también, y puedes hablar también del clima, ve, ¿cómo estuvo el clima la semana pasada? Entonces, te podemos decir lo mismo, it was rainy, o podemos especificarlo con los días de la semana, digamos, on Saturday, it was sunny. It was sunny. Listo. Si quiero hablar en el pasado. Y ahí es donde me doy cuenta como cuál es el diferente contexto que podría utilizar. Listo. Bueno. ¿Tienes alguna pregunta sobre o el presente simple con el to be o el pasado simple con el to be? No. Listo. No, Perfecto. sino que no me acordaba, mira, lo del pasado simple con el was y el were, no me acordaba. Ujú. Listo. Súper bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del presente y del pasado simple con verbos diferentes al verbo to be. Listo. Entonces, yo te voy a preguntar. What did you do Eso yesterday? es el que vamos a ver es cuál, el pasado que Pasado simple, con los verbos diferentes al to be. los verbos de acción. Ujú. Entonces yo te pregunto, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste tú ayer? ¡Ah! Dios, yo le tengo que responder con el mismo sí. ¿Seguro que sí? O sea, yo te pregunto qué hiciste y tú por lo general no me vas a preguntar yo hice, o sea, yo hice tal cosa, sino que tú me respondes con el verbo. Yo jugué, yo estudié, yo estuve, yo compré, yo tal cosa. Entonces aquí practiquemos un poquito de esas respuestas con verbos en pasado. Entonces, cuéntame qué hiciste ayer o qué hicieron ayer, pues tú y Jonathan junticos. Bueno, entonces, eh, espérate, espérate, Dios mío. I work, Repíteme otra vez que se te fue un poquito la... I work it. Ok, listo. Aquí I work recordemos, it. recordemos la pronunciación. Work. I work in my home. Ujú. Eh, Allá estás trabajando. sí, Oh, ayer, sí. pero porque te toca trabajar o estás como adelantando. No, yo trabajo hasta los sábados hasta la 1. Ah, abuelita. Bueno, ya. El único día de descanso es el domingo. Eh, hay, eh, hay shopping, hay shopping. Listo. Aquí, mira que me estás diciendo acá, hay shopping.
shopping es dos cositas, ¿sí o no? O sea, Ah, bueno, shopping, entonces, quiero decir, estuvimos de compras. listo, estuvimos. Entonces, aquí el shopping es el que te dije ir de compras cuando estamos hablando del ING. Si no estuvimos de compras, estuvimos porque lo utilizaste con el to be. Entonces acá tienes dos alternativas. Me voy a adelantar un poquitico. No hemos visto ese tema, pero lo puedes contestar como tú lo quieres contestar, que estuvimos o estuvimos comprando. Entonces, tú lo puedes decir. Si quieres decir, yo estuve, I was shopping, Ah, ok. I was shopping, o en plural, we were shopping, Ujú. o si lo quiero en pasado simple, yo fui de compras. I went shopping. Listo. El Ese went, bueno, no lo hemos visto, ¿cierto? sí lo hemos visto, sí, señorita. Lo que pasa es que el went es un verbo irregular y es el pasado del verbo go. Ah, Ujú. Y el go es el de ir a fui, en pasado. Went shopping. ah, claro. I went shopping. Eh, I, I eat, ¿cómo dice? No, eat es comer. Ujú. El pasado es ate. Very good. I ate a crepe, Very a good. crepes, O sea, crepes. listo. I ate at crepes. Listo. Ahí comiste en el restaurante crepes. Listo. Listo. I ate at crepes and waffles. Very good. Listo. Y aquí viene la sabrosa, porque le voy a hacer una pregunta de follow-up o de seguimiento. De complemento. What did you eat at crepes? Ah, ok. Ay, Dios mío, no sé, tenía muchas cosas. Bueno, vamos a ver. I eat, Pasado, soap, I ate. Ujú. soap, O sea, sopa, ¿cierto? Soup. sí, soap, ajá, sí. Ay, se me olvidó cómo se dice champiñones. Espérate. Esa es. Ay, no lo tengo aquí. Juan, una ayudita, no me acuerdo cómo se Claro que dice. sí, no te preocupes. Champiñones. Ya estoy buscando la lista aquí de las verduras. Vea, di. Pero Bueno, yo la copié toda y no la veo. mírala acá. Es una de estas por acá. Esa con M. Mushroom, Ajá, very good. Si la tenías. Mushroom. Ajá. mushroom, ajá. Entonces, Mushroom, sopa de champiñones. Listo. Entonces aquí recordemos, primero sería champiñones, luego sopa, ahí sí. mushroom soup. Hayan champiñones y Ujú. lentejas, ¿cómo se dice? Lentejas es, Lentejas. lentejas es lentils. Lentil soup. Ah, ok. Mushroom and lentils soup. Listo. Sopa de champiñones y lentejas. Ujú.
Es lo que no te gusta, ¿cierto? Eso no te gusta. No, la lenteja, sí, el champiñón no soy muy fanático, pero como más en una pizza que en otra cosa. No, a mí sí me sirven champiñones, lo como, pero a mí lo que me aterra es la remolacha, ese tema ahí. Nunca más haber pedido una cremita de sopa de remolacha, un gazpacho o algo así. No, eso no es para mí. Un bosh. Listo. Solo eso, imagino, estás muy light. Solamente te comiste una sopita. Eso y lo otro, pero el otro no sé cómo No, describirte señorita, porque hagámosle, listo. ¿Qué era lo otro que te comiste? eh, Pep, lettuce, tres, ¿Dónde? Un, un crepe de lechuga. sí, un crepe, y tenía pues el con, o sea, no sé cómo decir Ah, con. bueno, listo. No, tú sí sabes cómo se dice con. ¿Cómo es que es con? Tú sabes cómo se dice. Tú mismo lo mencionaste ahorita. El with, In, with, which, with es con. ajá, ajá. Listo, entonces, me dice lettuce, Lettuce, ajá, eh, onion, ajá, eh, tomato, ujú, eh, eh, ¿cómo se dice? Ay, carne desmechada, no sé cómo dice carne desmechada. listo. Entonces aquí te voy a enseñar. Shredded es desmechado, listo. Y aquí vamos a aprender un poquito de vocabulario. Bueno, listo. Entonces acá, carne, ¿sabes cómo se dice carne en inglés? No. Carne es meat, pero vamos a ser un poquito más específico. Bueno, entonces tenemos generalmente tres animales, cuatro animales principales con los que tenemos carne o comemos carne, por decirlo así. Primero es la cow, ¿cierto? La vaca, listo. Pero yo no digo carne de la vaca, yo digo carne de res, ¿cierto? Res en English is beef, Ah, sí, con razón. listo, Beef. listo. Luego tenemos el oink oink, ¿cómo le decimos el animal oink oink? El cerdo. Ay, Ajá, no me acuerdo. pig. Ah, pig. Listo. ¿Y cómo se dice carne de cerdo? Es uno de los personajes más famosos de los Looney Tunes, el que tartamudeaba ahí, ¿cómo es que llamaba ese marranito? Pork. Ajá, muy bien, Porky. Pork es Pork. carne de cerdo. Ujú. Y Porky es el personaje, muy bien. Luego tengo el pollo, que es, Chicken. muy bien. Y luego tenemos pescado, que es, ¡Ah! No, el pescado no me acuerdo. empieza así, F-I, fish. Fish. Ujú. Listo. Bueno, entonces ahora sí, bueno, ¿con qué tipo de carne es mecha? Entonces, pork. Listo, pork. Ajá. Eh, asparagus. Ok, esta es asparagus. Ujú. Asparagus. Eh, eh, ahorita lo vi. Mm, se me perdió el aguacate. Se dice lo Ah, mismo, ¿cierto? no, muy parecido. Avocado. Ajá, avocado. Es Listo. Entonces aquí como avocado va a ser el último, and avocado. Perfecto. Listo. Entonces sería pronunciation. I ate, espérate, aquí me falta una. I ate a mushroom and lentil soup.
Repítame, please. I ate I a le- mushroom and lentil soup. I ate a mushroom and lentil Mhm. soup. Soup. Lentil soup. Y a crepe with lettuce, onion, tomato, shredded meat, pork, asparagus, and avocado. A crepe with lettuce, onions, tomato, salad, Shredded. Shred. Ese shred es así, pero me te pronuncio la pronunciación. Shred. Shredded. shredded, Shredded. shredded, shredded meat, pork, Mhm. asparagus, and avocado. Very good. Excellent. Ay, y que todo eso, mejor dicho, pa. Todo lo que a usted no le gusta. No, tampoco, no. El espárrago no me cae mal, el cerdo me encanta. Pork is my favorite meat. Cerdo es mi carne preferida. Y el avocado, me encanta el aguacate. No, suena muy rico la comida, ¿para qué? Listo, ahí te voy a preguntar. What did you drink with your food? ¿Cuál fue la bebida con tu comida? Casposo, no te entendí. Ginger, sí. Ese sería de drink, Ujú. No. sí, de The drink. drink, and ginger. ¿Qué me quieres decir ahí? ¿La bebida era de jengibre o...? Se llama así. Ah, Es de bueno. jengibre, sí. Es Entonces, una bebida de jengibre. the ginger drink, or a ginger drink, una bebida de jengibre. A ginger drink. Ve. Excellent. Very good. Listo. And what did you do when you returned home after the restaurant? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hiciste luego cuando volviste del restaurante? Cuando llegaste a tu casa, del restaurante. Eh, ya te digo. ¿Cómo se dice eso? Eh, sería I could, cook it. I cook it. ¿En serio? No te puedo creer. Lo que pasa es que nos quedamos por allá en el centro comercial de shopping Ajá, y ya por ajá. la tarde llegamos a comer. Ay, Dios mío, no les digo. Excelente. No, perfecto, listo. I cooked. Bueno. Pero entonces muerto de la risa porque él no perdona, es que él es muy dragón. Ok, I cooked. Okay. Bueno, pues aquí lo podemos complementar con I cooked dinner. Perfecto. La comida. Listo. Excellent. Very good. Listo. Entonces eso es, mira que la práctica del verbo to be. Entonces, digo, perdón, del pasado con el presente simple, con el pasado simple, con verbos diferentes a to be. Recordemos ahí lo más importante que tenemos que considerar es el tema del
de los regulares o los irregulares. Entonces, digamos acá es un poquito más fácil y a la vez un poquito más complicado porque aquí no tenemos que pensar en si era con am, si era con she, he, it. Ese did aplica para negativo y en pregunta para todos los sujetos. ¿Listo? Lo único que me cambia es que en el afirmativo no contesto con un did, a no ser que estoy utilizando el verbo hacer. Un ejemplo, I did homework. Yo hice tarea. ¿Cierto? De resto, cuando nosotros vamos a contestar en pasado, tenemos que contestar o con el regular o con el irregular. ¿Listo? Recordemos que los irregulares es más un tema de memoria, de aprender, de aplicar e intentar como ver todo ese tema de palabras que estoy utilizando. Como tú lo hiciste muy bien, mira que el ate, mira que tú mismo lo hiciste, te acordaste de esa palabra. Súper bien. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Que lo vamos a hacer la próxima semana. O sea, por tiempos no lo quiero hacer en este momento porque me demoro más de 10 minuticos. La próxima semana vamos a hacer dos cositas. O sea, no significa que en este momento hemos acabado porque vamos a seguir hablando un momentico. Sino que la próxima semana en la próxima clase del viernes vamos a repasar o te voy a enseñar o te voy a mostrar la pronunciación del ed. Porque el ed, cuando son los verbos regulares en pasado o cuando convierto el verbo en un adjetivo, porque también utilizo muchas veces las palabras en ed para hablar de adjetivos, tengo que aprender a pronunciar ese ed. Y ese ed tiene tres pronunciaciones diferentes. Entonces vamos a ver esas formas en utilizar ese ed. Y para complementar un poquito lo que hemos visto con el verbo to be, en la próxima clase también te voy a enseñar unas preposiciones. Vamos a empezar a hablar de dos preposiciones específicas. Las preposiciones de lugar y las preposiciones de tiempo. Las preposiciones de lugar se utilizan mucho con el verbo to be para tú hablar de la ubicación de los objetos. Entonces yo te pregunto, where is the book? ¿Dónde está el libro? Entonces finalmente para que sepa, bueno, el libro está sobre la mesa, debajo de la mesa, al lado de la mesa. Y así sucesivamente complementamos un poquito del verbo to be. ¿Listo? Entonces como para adelantarte un poquito lo que vamos a hacer. Bueno, continúo. Entonces, Da pena. un varón barriendo sin camisa, mejor dicho, ahí, Estando que no, atrás, ese bronceado. que no se me pegue ningún polvito, ¿sí o no? Mejor dicho, ahí. Listo. Some. Listo. Y para terminar, digamos, vamos a hablar un poquito de para qué utilizamos el presente simple con los verbos diferentes al to be. Listo. Entonces, vimos que el presente simple en el verbo to be se utilizaba mucho para describir, digamos, las cosas. Yo soy feliz, yo soy ingeniero, yo soy administrador, yo soy alto, bajo, tal cosa. Con las acciones, muchas veces en el presente, como vimos una vez, se utiliza mucho para el tema de las rutinas, pero también se puede hablar en el tema de, no necesariamente como la rutina, sino de los gustos. Entonces, una pregunta que se hace muy común en en el presente simple con el verbo to be es el what do you like? Listo. What do you like? Que es el ¿qué te gusta? Listo. Entonces, eso lo puedo complementar mucho con qué te gusta en determinada situación. Entonces, un ejemplo. What do you like to do on weekends? Entonces, si yo te hago la pregunta, what do you like to do on weekends? ¿Qué me contestaría? Ese es, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer en la semana? En los fines de semana. Weekends es fines de Fines, semana. ajá, los fines de semana. Ujú. Entonces, mire que acá es una pregunta que uno dice, bueno, eso realmente no tiene nada, o sea, sí tiene que ver con la rutina, pero lo estoy preguntando de una forma diferente, pero sigo utilizando el presente simple y voy a contestar en el presente simple. Lo que pasa es que el presente simple no es solamente para hablar de una acción que está sucediendo en el momento. Hay un tiempo más específico para eso, que es el presente progresivo, sino que el presente Que yo puedo simple se decir, utiliza mucho para gustos y para rutinas. Ay, qué pena que te interrumpí, que si tú puedes decir. I sleep.
Sleep es dormir. Ajá. Entonces uno puede decir, I like to sleep. Ujú. Entonces aquí también practicamos un poquito algo que se llama el infinitivo, que es la separación de los verbos. Recordemos que nosotros en inglés tenemos dos formas de separar el verbo. En este caso, yo en español digo, me gusta dormir, el verbo está juntico. Recordemos que en español yo no puedo tener dos verbos juntos en presente. ¿Cómo lo separo? Con un to. Entonces, el like to sleep. Que cuando yo hago la traducción, mucha gente dice, bueno, ¿y este to qué significa? Entonces el to lo confundo o lo utilizo como la preposición por decirlo a, porque cuando digo I go to the work, I go to work, yo voy al trabajo. Entonces mucha gente lo traduce mal. A mí me gusta al dormir. No, simplemente para que sepas, cuando yo tengo dos verbos juntos, ese to no significa absolutamente nada, sino que en inglés obligatoriamente lo tengo que utilizar para separar verbos, porque en inglés no puedo tener dos verbos en el mismo tiempo juntos uno después del otro. Y eso, digamos, técnicamente o gramaticalmente se llama el uso de un infinitivo. Que si nosotros lo queremos traducir, el infinitivo es simplemente el ar, ir. Porque mira que I like to es me gusta y ese to sleep es dormir. Terminan ar, ir. Ok. Listo. Entonces yo puedo decir, I love to cook. Very good. I like to cook. Ajá. I like to cook pancakes. Ah, Ah, no. No, pancakes no. ¿Cómo es las tortas? cake. So, torta general es cake. ¿Pero qué tipo de torta? Cualquier torta. Ah, no, esta muchacha, mejor dicho. Cupcakes. Listo. Y acá te voy a enseñar un poquito más de vocabulario, porque las tortas sí se cocinan, completamente válido. Lo que pasa es que yo, ¿qué tipo de tortas hago? Un tema, yo cocino las tortas de banano, las tortas de plátano, tal cosa. Pero una torta, como la torta pues esponjosita, de harina y lo demás, el proceso de cocción no es tanto cocinar, sino hornear, Hornear. ¿cierto? Entonces, ¿sabes cómo se dice hornear en inglés? No me acuerdo, pero tú me habías dicho. Listo. I like to bake cakes. O podemos utilizar el genérico, el verbo hacer. Y acá vamos a recordar que en inglés tenemos dos formas de decir hacer. Make y do. La diferencia es que el make en inglés es el verbo que yo utilizo para todo lo que tiene que ver con preparar o crear algo. Fabricar. Preparar, crear o fabricar algo. ¿Sí o no? Antes yo puedo decir, cook. Ah, no, perdón. I make the dinner. I Ujú. made the dinner. Sí, perdón. I made the Perfecto, dinner. ahí está, excelente, listo. Y luego tenemos el do, que también significa hacer, pero eso es más en el tema de actividades, por decirlo. ¿Cuáles son las actividades que yo hago? Ejercicio, tareas domésticas. Entonces, por eso es que yo digo do exercise, Le- do homework. Sino que a veces es en inglés, tengo esa pequeña confusión entre el do y el make. Y a veces simple, porque yo aprendí que make significa hacer, entonces I make homework. No, el make, o digamos yo siempre sé que el do es el verbo hacer, entonces I do dinner. No, hay que tener en cuenta que el verbo hacer en inglés realmente tiene dos palabras que puedo utilizar. El sentido o la diferencia entre el uno y el otro es específicamente ese hacer. ¿Es qué? Es hacer de realizar una actividad o es el hacer de preparar, fabricar o crear algo. Bueno, tengo aquí un repetido este. ¿Crear? Entonces, actividades, esto es más el tema de realizar.
No, entonces, Andrés, no sé qué hacer. Listo, entonces tenemos I like to cook, I like to bake cakes, I like to sleep y una cosita más que te gusta hacer on weekends. ¿Qué más te gusta? Tú, Una, leer. entonces, I like to. Sí, sí. Very good. I like to read. Excellent. Very well. Listo. Perfecto. Entonces, eso es. Entonces, mire que es una forma diferente de utilizar el verbo en presente, pero mira que seguimos utilizando el verbo en presente. Obviamente aquí, ¿cuál es lo que tengo que cambiar o qué es lo que tengo que realizar? A veces me preguntan sobre otras personas. Entonces, ve, a ti te gusta cocinar, ve, a mi mamá, a mi hermana, a mi prima también le gusta cocinar, ve, y a ella qué le gusta preparar. Entonces, recordemos que simplemente si vamos a utilizar el she, el he y el it con los verbos en presente diferentes al verbo to be, tengo que utilizar la S. Recordemos que para el she, para el he y el it, nosotros utilizamos el es. Es un ejemplo. Si yo quiero hablar de, o si quieres hablar de digo en la primera persona, en la tercera persona, Graciela likes to read on the weekends. ¿Right? Listo. Weekends. Oh, Jonathan. Oh, Jonathan. Walks our dogs in the morning. ¿Eh? Aquí recordemos que, o yo te hago una pregunta. Esa frase que estoy diciendo ahí. Jonathan walks our dogs in the morning. Jonathan, no recuerdo si es old. Our es nuestros. Ah, los perros en la mañana. Más o menos. Lo que pasa es que aquí vamos a aprender un poquito de contexto. La palabra walk tiene dos significados. Significa caminar, cuando yo hablo de pues, una persona, caminar, y cuando yo hablo de los animales, yo Pasear. sé exactamente salir, sacar a pasear. Entonces, cuando de pronto veas el verbo, el walk, seguido de algún animal, no significa que yo estoy caminando con el perro, con el gato, porque mira que ahí no está la palabra con, sino que acá Ujú. estoy hablando de sacar a pasear. Entonces sería, Jonathan walks our dogs in the morning, es Jonathan saca a pasear a nuestros perros en la mañana. Listo, señorita. Colorín colorado, hemos llegado al final de nuestra clase. Listo, súper bien, muy bien. Súper, Entonces me acá gustó mucho. pequeño repasito que nosotros estamos haciendo y seguimos de pronto también practicando en ese pequeño repaso y el repasito nos va aprendiendo, nos va enseñando a expandir un poquito en otros temitas como esto. Entonces mira que el verbo to be, obviamente ya la gramática, ya el tema lo tenemos claro, es cómo lo cómo lo decoramos un poquito o cómo lo utilizamos en un contexto en específico. Entonces, para la próxima semana, como te digo, ya el verbo to be lo vamos a expandir un poquito más con el tema de las preposiciones las preposiciones de lugar y si nos da el tiempo las preposiciones de tiempo y también para mirar pues todo lo que hablamos pues de que vamos a ver en ese sentido de la pronunciación de los verbos del ed, porque también la próxima semana te voy a mostrar que palabras que terminan en ed no solamente son para verbos. O sea, yo puedo utilizarlo como verbos, pero mira que yo también lo puedo utilizar. Una palabra que ND también lo puedo poner como un adjetivo. Digamos esta palabra. I am tired. Tired significa cansado o cansada, pero mire que sigue terminando en ed. ¿Qué es lo que Sí. pasa? Yo cogí el verbo cansar o agotar, tired, y lo convertí a un
adjetivo. Simplemente al agregarle el ed, que es un ejemplo como un sufijo que yo puedo utilizar. En inglés hay muchas palabras así, ¿como cuál? Mira que nosotros vimos la palabra desmechada. Desmechada terminada en ed, shredded. Pero mira que yo no estoy hablando del verbo desmechar, sino que estoy hablando del adjetivo desmechada. Entonces también, sea verbo, sea adjetivo, si termina en ed, tengo que saber cómo se pronuncia. Ok, ¿Listo? Entonces la próxima semana, el viernes, si Dios quiere, vemos eso. listo. Listo. Preguntica al millón. ¿La clase del viernes la quieres hacer de 1 hora, 2 horas? Para No, programarte ahí. normal. El viernes volvemos a lo normal. De una, no hay problema. Entonces yo ahorita te mando el video y el agendamiento con las 2 horitas. ¿Listo? Listo, gracias. Very good job today. Muy buen trabajo Listo. el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Con el mayor de los gustos. Si Dios quiere, ya nos vemos el próximo viernes. Listo. Feliz fin Gracias. de semana. Cuídate mucho, que Que descanses. descanses. Bye bye. Gracias. Bye. Chao.